Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Lengua y Literatura Castellana, la plataforma digital creada por el Departamento de Lengua Castellana del Colegio Peñafort y que nos va a permitir repasar desde casa y en cualquier momento los diferentes contenidos que vamos viendo en clase. ¿Estáis preparados? Vamos a empezar. En el primer apartado nos vamos a centrar en la palabra y en su estructura. La palabra es un conjunto de sonidos dotado de significado. Podemos descomponer las palabras en elementos más pequeños que sí aportan algún significado. Los morfemas son las unidades mínimas que dentro de la palabra aportan el significado. Hay tres clases fundamentales de morfemas. En primer lugar, el lexema o también llamado raíz. Es la parte de la palabra que le aporta el significado principal. Después podemos diferenciar en morfemas flexivos y morfemas derivativos. Los morfemas flexivos o desinencias se añaden a la raíz para expresar el género, el número y en caso de los verbos el tiempo. Por otro lado, los morfemas derivativos o afijos, en este tipo de morfemas la palabra resultante es una palabra diferente. Seguimos con los procedimientos de formación de palabras que dependen de la combinación de raíces y de morfemas. En primer lugar, la derivación. Son las palabras que se forman añadiendo un morfema derivativo o afijo a una raíz. Hay dos tipos distintos. Uno serían los prefijos, que se añaden delante de la raíz, y otros los sufijos, que se añaden detrás de la raíz. En segundo lugar, la composición. Son aquellas palabras que contienen más de una raíz. En la formación de una palabra compuesta pueden intervenir raíces de varias clases de palabras. Por este motivo, tenemos que repasarnos el cuadro que aparece en el libro. En tercer y último lugar, la parasíntesis. En ocasiones, a una palabra se añade un prefijo y un sufijo a la vez. Ahora nos vamos a centrar en los recursos estilísticos, que son procedimientos expresivos que emplean los escritores para hacer atractiva su obra. Los recursos estilísticos pueden ser fónicos, gramaticales o semánticos. Los recursos fónicos afectan a los sonidos. Los más destacados son la aliteración y la paronomasia. En primer lugar, la aliteración es la repetición de uno o varios sonidos que evoca una determinada sensación o emoción. Y por otro lado, la paronomasia se basa en el empleo de términos que resultan parecidos desde el punto de vista fónico. Los recursos gramaticales afectan a las palabras y a sus combinaciones. Tenemos la anáfora, que es la repetición de palabras al principio de distintos versos o enunciados. El paralelismo es la repetición de estructuras similares en distintos versos o enunciados. El hiperbatón es la alteración del orden habitual que tienen los elementos en el enunciado. Y por último, polisíndetón es la repetición de una conjunción. Y en último lugar, los recursos semánticos. Estos afectan al significado. Los principales son: la metáfora consiste en designar una realidad con el nombre de otra basándose en una relación de semejanza. El símil es la comparación de dos ideas o palabras. La metonimia consiste en designar una realidad con el nombre de otra próxima. Antítesis se basa en la presencia de dos palabras o expresiones de significado opuesto. Una vez vistas las palabras, ahora vamos a repasar los textos. El texto es un enunciado o conjunto de enunciados con sentido completo que en una determinada situación emite un emisor con una intención comunicativa concreta. Para que un texto sea correcto, debe tener las tres propiedades básicas. Es decir, debe ser adecuado, adaptado en su contenido y expresión a la persona a quien va dirigido y al propósito con que se construye. También debe ser coherente, de modo que las ideas no sean contradictorias entre sí y se vayan presentando progresivamente. Por último, también debe estar cohesionado. Sus partes han de estar relacionadas entre sí. Para que un texto presente las tres propiedades básicas, debe tener conectores o marcadores del discurso. Estos conectores sirven para enlazar las ideas de un texto y expresar las relaciones lógicas que se dan entre ellas. En este cuadro podemos observar los principales tipos de conectores, que son espaciales, temporales, causales y enumerativos. En este punto vamos a hacer mención de las palabras monosémicas y las palabras polisémicas. Por un lado, las palabras monosémicas son aquellas que solo tienen un significado, y por otro lado, las palabras polisémicas son aquellas que tienen más de un significado. En este apartado de ortografía vamos a repasar el uso de la letra B. En este cuadro podéis ver algunas de las reglas para escribir correctamente palabras con B, pero lo que de verdad importa es hacer ejercicios y practicar su uso. En este apartado de clases de palabras
vamos a repasar el sustantivo y sus tipos. Los sustantivos son palabras variables que indican realidades, es decir, afectan a personas, animales, objetos, lugares, sentimientos. Hay diferentes clases de sustantivos. En primer lugar tenemos los comunes. Estos nombran a cualquier ser u objeto sin diferenciarlo de otros de su misma clase. Por otro lado, estarían los propios. Nombran a un ser o a un objeto diferenciándolo de los demás de su clase. Por otro lado, también podemos identificar si son individuales, que nombran en singular a un solo ser u objeto, y por el contrario, colectivos. Estos nombran en singular a un conjunto de seres u objetos. Por último, también identificamos a los sustantivos como concretos o abstractos. Los primeros, los concretos, nombran a seres u objetos que podemos percibir por los sentidos. Por otro lado, los abstractos nombran conceptos o sentimientos. A su vez, los sustantivos tienen género y número. En primer lugar, pueden ser masculinos o femeninos, o pueden estar en singular y en plural. En este tema también nos vamos a centrar en otro tipo de clase de palabra, que son los determinantes. Son palabras variables que se anteponen al sustantivo para delimitarlo y concretarlo. Ahora solo vamos a profundizar en el determinante artículo. Este tipo acompaña al nombre para indicarnos si se trata de un ser conocido o desconocido. Hay de dos tipos, determinados e indeterminados. Los determinados serían los que conocemos. Indican que la entidad designada por el sustantivo es conocida por el oyente. Serían el, la, los, las. Por otro lado, los indeterminados. Estos no serían conocidos. Serían un, una, unos y unas. Seguimos con el estudio de la oración. Por un lado, el enunciado. Es la unidad mínima capaz de transmitir un mensaje. Este se diferencia en dos clases. Por un lado, el enunciado oracional u oraciones. Contienen un predicado. En la estructura de las oraciones se puede diferenciar dos elementos, un sujeto y un predicado. Por lo común, el predicado es un sintagma verbal y tiene como núcleo un verbo en forma personal. Por otro lado, los enunciados no oracionales transmiten un mensaje pero carecen de predicado. No tienen verbo en forma personal ni sujeto. El último apartado, pero no menos importante, lo vamos a dedicar al estudio del sujeto y el predicado. El sujeto es el sintagma grupo nominal que designa a la persona, animal o cosa de que se dice algo en la oración. A menudo el sujeto no aparece en la oración. En este caso recibe el nombre de sujeto tácito u omitido. Y el predicado, que es el sintagma o grupo verbal que expresa lo que en la oración se dice del sujeto. La estructura del predicado es muy sencilla. Está formado por un núcleo, que es el verbo, que a su vez puede ir acompañado por un modificador y por uno o varios complementos.